Muy buenas noches, queridos oyentes, amigos y hermanos que se preparan cada día para recibir estos devocionales, especialmente los devocionales estudios del libro de Hechos de los Apóstoles, que se ofrece desde la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel de Padyariporo, de parte de esta comunidad cristiana que cada día busca que la fe del pueblo de Dios se fortalezca, sobre todo conociendo algunos principios doctrinales básicos para que nos ayuden a permanecer unidos y firmes en estos tiempos en los cuales no nos podemos reunir. Y dimos inicio con el libro de Hechos. Ya hemos pasado por algunos muy pocos capítulos, pero vamos poco a poco para ir leyendo y entendiendo y fascinándonos de ese libro tan hermoso que es el libro de Hechos. El capítulo que vamos a estudiar hoy, parte del capítulo que vamos a estudiar hoy es el número 4, sin perder de vista el capítulo 3, donde hablamos de la curación del cojo, allí en el templo La Hermosa en Jerusalén. Hoy aún continúan Pedro y Juan en Jerusalén, allí en lo que se llamó el primer concilio. Y pues no vamos a leer el texto porque voy a retomar varias cosas del texto, pero les invito en la casa a que lo hagan, a que lo vayan siguiendo. Sí quiero tener en cuenta algunas palabras tal vez desconocidas o que no son no las tenemos cada rato, no estamos hablando de ellas cada rato, como son la palabra concilio, como son la palabra saduceos y como es la palabra vulgo, que las he escogido como palabras de pronto que necesitan conocer un poco más. Y empezamos por dar el concepto de la palabra concilio. Es reunión o asamblea de autoridades religiosas. En este caso, sacerdotes, en este caso, personas importantes de la iglesia en ese momento. Y la palabra saduceos tiene que ver con aquella secta. Consideraban descendientes de Sadot, un sumo sacerdote, y no creían en la resurrección de los muertos. También el concepto de la palabra vulgo, que es las personas que no tienen conocimientos especiales sobre una materia o actividad, una persona que no tiene mucho conocimiento sobre algo. Uno escucha a veces cuando somos del vulgo, o sea, de la parte del pueblo a los cuales pues no tienen ninguna especialidad o una profesión, no tienen conocimientos especiales. Estas tres palabras, concilio, saduceos y vulgo, son las que encontramos en esta parte que quisimos aclarar al entrar en este capítulo para que nos ayuden. Demos inicio entonces a este estudio devocional y empezando porque Pedro y Juan se encontraban allí en Jerusalén hablando al pueblo y anunciando en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Muchos habían oído la palabra, creyeron en ella y se añadieron como 5,000 personas. Allí todos los que estaban, me imagino, viendo lo que había sucedido en el templo como consecuencia de la sanidad del cojo. Muchos creyeron, se maravillaron, ¿cierto? Y se fueron añadiendo. Allí estaban los sacerdotes, los jefes de la guardia, ¿cierto? Y los saduceos. Ellos, al ver lo que estaba sucediendo y al ver que los discípulos estaban enseñando sobre la resurrección de los muertos,
dice que les echan mano eh, con rabia, me imagino. Dice que resentidos, ¿cierto? De que los Pedro y Juan estuvieran enseñando sobre la doctrina de la resurrección de los muertos y lo ponen en la cárcel. Ese día dice el texto que ya era tarde y los dejan hasta el día siguiente allí. Cuando se reunían los gobernantes, los ancianos, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, Anás, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Parece que esto era un gran pueblo. Y allí, dice, colocan a Pedro y a Juan en medio de ellos para preguntarles con qué potestad o en qué nombre habían hecho eso. Recordemos que cuando el cojo fue sanado, Pedro y Juan le dijeron en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿cierto? Levántate. Y fue sano. Y pues ese nombre de Jesús de Nazaret para ellos era un conflicto. Era como el talón de Aquiles para ellos, ¿cierto? Y por eso, ¿en nombre de quién ustedes hacen eso? ¿En nombre de quién ustedes han hecho que ese cojo esté sano, que camine? Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, bueno, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, eso que ustedes nos han hecho una pregunta y ese hombre que está en presencia de ustedes, refiriéndose al cojo, fue sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel a quien ustedes crucificaron, aquel a quien Dios levantó de los muertos. Es por él que él está sano. Él es la piedra reprobada por los edificadores y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y les dice, les confiesa y les hace ver a ellos que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recordemos que esa fue la confesión de la iglesia primitiva cristiana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con esto Pedro les estaba diciendo, no hay otro, solo es en Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, pero al que el Señor levantó de los muertos. En ese nombre es que este hombre está sano. No hay otro en el cual podamos ser salvos. Al ver los que estaban allí, cerca a Pedro y a Juan, que estos hombres eran del vulgo, se maravillaron y les reconocieron que habían estado con Jesús. Y mirando al hombre cojo que había sido sanado, pues no podían hacer nada. Eran dos situaciones. Pedro y Juan no eran personas con muchos conocimiento o profesionales, y el hombre cojo lo habían visto así toda la vida y de un momento a otro lo vieron que se levantó, ¿cierto? Y empezó a alabar a Dios y a darle gracias a Dios y a glorificar su nombre. Estos hombres entonces, ya no encontrando evidencias para condenarlos, les sugieren que después de reunirse y hablar, me imagino, entre ellos, los intimidan para que no hablen en el nombre de Jesús. Y Pedro les dice, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como no podían hacer nada más contra Pedro y Juan, los amenazaron, los soltaron y el pueblo glorificaba a Dios por lo que había hecho. Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Es la enseñanza de Pedro y Juan para todos los que estaban allí. Es necesario creer en Jesús porque solamente en Él hay salvación. Cosas maravillosas suceden por el poder del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Dios hace cosas fuera de lo común y cosas extraordinarias. Cosas que no dejan que el que las vive las calle. Dios respalda sus planes, sus propósitos y hechos en la vida de su pueblo, en los que se dejan guiar para cumplir con la tarea a la que hemos sido encomendados. El pueblo de Dios está llamado a hablar de Cristo. No importa las amenazas, no importan los obstáculos, no importa quién se levante para evitarlo. Hay que obedecer a Dios y cumplir la tarea. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, y por eso Pablo no cayó. Los discípulos vieron a Jesús ver milagros, señales y prodigios, porque Él era Dios y no podían callar. La iglesia de hoy de seguro verá cosas maravillosas aún hoy, porque Jesús es el mismo por los siglos de los siglos y el Espíritu Santo vive en nosotros y con nosotros. La obra es de Dios y la hace Dios por su Espíritu Santo en aquellos que toman la decisión, como Pedro y Juan, de obedecer a Dios antes que a cualquier persona, a cualquier circunstancia. Si hacemos lo que Él nos manda, obedeciendo a Él antes que a los hombres, veremos cosas maravillosas. Por eso, querida iglesia del Señor Jesucristo, en este lugar, estamos llamados a confesar que Jesús es nuestro Salvador y que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que la humanidad pueda ser salva. Estamos llamados a obedecer a Dios antes que a las demás personas. De esa manera glorificaremos a Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos acompañe y ojalá sigamos cada día adentrándonos más y más en este maravilloso libro y sigamos cada día buscando el reino de Dios y hablando de Cristo para que ese reino llegue a cada vida, a cada mente y a cada corazón, así como llegó al cojo y así como llegó a aquellos 5,000 allí en el primer concilio en Jerusalén, que escucharon de todas las cosas maravillosas que Dios quería hacer. Dios les bendiga. Amén. Amado Señor Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la obra tuya para cada uno de tu iglesia. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias porque hoy, Señor, miles de personas te confiesan a ti como su Señor y Salvador. De igual manera, sabemos que en ningún otro hay salvación. De igual manera, sabemos que te debemos obedecer a ti antes que a los hombres. Y de igual manera sabemos que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y presenciado. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe y nos bendiga. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros. Bendiga nuestras familias, bendiga este municipio, este país, el mundo entero. Bendiga cada momento de nuestra vida
y nos dé fuerza y esperanza para continuar adelante, hablando de Cristo y confesándolo como nuestro Señor y Salvador. Amén.